Hoy vas a hablar a nuestros corazones, Señor, y queremos recibir esta palabra, Señor. Esta tu bendita y preciosa palabra, en el nombre precioso de Jesús. Preparamos nuestros corazones para recibirla, Señor, para que caiga en buena tierra, para que dé fruto, Señor. A ti te damos la gloria y la honra, y todos aquellos también que van a escuchar a través de la radio, a través de internet, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Toca las vidas, aún a la distancia. Sé tú llegando a los corazones, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y transformando esas vidas para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos queridos. Gloria a Dios. Estamos aquí una vez más en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Gloria a Dios. Ya estamos en el capítulo 13 del libro de Hechos. Hoy es el estudio 35 del libro de Hechos. ¡Qué bendición, Gloria a Dios! Y le puse como título a este mensaje, Cumpliendo con el llamado. Cumpliendo con el llamado. Gloria a Dios. ¿Le gustó el título? Sí. Qué precioso. ¿Cuántos quieren cumplir con el llamado? Amén. Dios nos llamó y tenemos que cumplir con el llamado. Si no es un problema, ¿no? ¿Qué problema, no? Estar cumpliendo con lo que a lo que Dios nos llamó. Pero bien, vamos a leer, hoy va a ser un estudio. Vamos a leerlo entonces en el capítulo 13, desde el versículo 1. Comenzamos hoy con el capítulo 13 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Amén. Gloria a Dios. Hace unos meses atrás, hermano querido, tuve que hacer un trámite y recuerdo que llegué a aquel lugar y me dieron, un número, con un cartelito con diferentes A303, B07, habían varios ahí y habían diferentes personas llamadas que iban a ser llamadas para diferentes cosas, Estuve esperando ahí y como les digo, habían diferentes personas que tenían diferentes llamados, pero resulta que había gente que llegaba a aquel lugar y decía, veía el número que tenía y decía, no, faltan mucho, y se iban. Otros esperaban un poco ahí y también o estaban distraídos y cuando lo llamaban no se daban cuenta que lo estaban llamando. Y muchas veces puede pasar también con nosotros algo similar, que a veces estamos distraídos o porque otra cosa nos hace ir hacia otro lugar y no estar en el momento indicado, en el lugar preciso, cuando tenemos un llamado para algo importante y resulta que o algunos quizás estaban ahí o porque estaban distraídos no escucharon el llamado. Porque a veces hay cosas que quizás sean más importantes o creen que son más importantes que lo que es el llamado. Pero acá vemos, miren lo que dice ahí en Hechos 13. Había entonces, en verdad, en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Se acuerda que ahora Bernabé y Saulo volvían a Antioquía? Pero había mucha gente que tenía diferentes funciones, diferentes llamados. Vemos ahí, a un tal Bernabé, que ya hemos hablado de él, a Simón también, llamado Níger. La palabra Níger significa el negro. Así se llamaba, el negro, Níger. Ahora también Lucio, de Cirene, Manaén, vemos que ahí aparece un tal Manaén, que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, ¿verdad? Este Manaén creció con Herodes, el tetrarca, el mismo que mandó decapitar a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y el mismo también que presidió, ¿verdad?, en uno de los juicios que Jesús, antes de ir a ser crucificado, el mismo. Miren, vemos acá que estas dos personas, tanto Manaén como Herodes, fueron criados juntos, pero los dos tomaron diferentes caminos. Uno tuvo un llamado de parte de Dios, como en el caso de Manaén, y fue un líder religioso muy importante en la iglesia de Antioquía, porque recibió el llamado y el otro no se desvió, y su vida terminó muy mal. E hizo cosas aberrantes, como le decía, matar a Juan el Bautista, lo mandó decapitar, hermano, y andaba haciendo cualquier cosa por ahí. Sin embargo, se criaron juntos, pero tomaron diferentes caminos. ¿Amén? Vemos personas que fueron llamadas. Si vamos a recordar algunos llamados acá. Por ejemplo, ¿se acuerdan en Éxodo 3, versículo 4? Cuando el Señor llama a ¿quién? A Moisés.
Moisés era un hombre que tenía 80 años cuando el Señor lo llama. O sea, vamos a ver también que no hay edad para el llamado, para cumplir con el llamado de Dios. Vemos acá Moisés dice que en Éxodo 3:4, viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué hizo Moisés al llamado? Le dijo, heme aquí. Con 80 años, un hombre que estaba en el desierto, que había hecho cosas mal, pero el Señor lo llamó para cumplir, ¿verdad?, algo tan grande como liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo. Tremendo el llamado de Moisés. Ahora también recuerdan aquel joven llamado Samuel. ¿Se acuerdan que en aquel entonces era un desastre? Dice que la palabra escaseaba. Elí, ¿no?, y sus hijos ni hablar. Pero dice que en 1 Samuel 3, versículo 10, dice, miren lo que dice ahí. Y vino el Señor y se paró. Vino el Señor y se paró y llamó. Dice como las otras veces, lo llamó 3 veces, ¿no? Le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. ¿Cuántos oyen la voz de Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, háblame porque estoy dispuesto a escuchar tu voz? Oír significa obedecer. Oír significa obedecer. Recuerdo también, acá vemos que era un joven, ¿no? Cuando fue llamado. Vemos a Moisés, que era un hombre grande, y vemos ahora a Samuel, que era un jovencito, inexpediente, pero sin embargo él dice que no dejaba caer una sola palabra del Señor a tierra. Él estaba siempre expectante a ver lo que Dios quería hacer con él y decirle para ser obediente a la palabra de Dios, para cumplir con el llamado de Dios. Isaías 6, versículo 8, un tremendo profeta del Señor, dice que acá el Señor como que no es un llamado directo, pero el Señor como que pregunta, ¿no? A ver si hay alguien atento, a ver si hay alguien que está atento a lo que el Señor está hablando, y dice, después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fue simplemente un deseo de Dios, el Señor dijo algo, pero él estaba tan cerca de Dios que pudo escuchar la voz del Señor y dijo, Señora, heme aquí, envíame a mí. ¿Se acuerdan Jesús cuando caminó por esta tierra? También llamó a sus discípulos, llamó incluso a un grupo de discípulos que estaban pescando, me acuerdo ahí en Mateo 4, versículo 19. Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Cuál era el llamado? Hacerlos pescadores de hombres. Vieron que hay diferentes llamados, ¿no? Pero acá Jesucristo le dice, venid en pos de mí. O sea, síganme a mí, síganme y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Un poquito más adelante, en este Evangelio de Mateo, vemos el llamado del mismo Mateo, cuando él estaba, ¿verdad?, acá vemos gente que era pescadora, pero él era recaudador de impuestos, en Mateo 9:9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. No tuvo espera un poquito, que aquello, no. Él se levantó y cumplió con el llamado que era seguir a Jesús. ¿Cuántos quieren cumplir con ese llamado de seguir a Jesús? Qué importante que es seguir a Jesús y escucharlo a Él, aprender de Él, caminar con Él. Después vemos más adelante en el libro de Hechos ese gran llamado que tiene este hombre que estamos ahora predicando sobre Saulo, que tuvo aquel encuentro personal con el Señor. Hechos 9, versículo 3, dice, mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El Señor lo llamó, tuvo un encuentro con el Señor, pero resulta que después iban a haber personas que le iban a decir lo que tenía que hacer de parte de Dios. Personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Seguimos ahí entonces en Hechos
13, versículo 2. Qué tremendo, ¿no? Ese llamado. Vieron que a Moisés decía, Moisés, Moisés. ¿Por qué lo llamaba así 2 veces? Para llamar a su atención, para que cumpla con el llamado. Samuel, Samuel. El Señor nos llama por nuestro nombre y nos llama la atención para que cumplamos con el llamado. Dice ahí en Hechos 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice que ellos estaban ministrando al Señor. Hay muchas maneras de ministrar al Señor. Muchas maneras. Aún en lo mínimo podemos estar ministrando al Señor. A veces creemos que no, que tiene que ser de determinada manera, solamente o predicando o tocando un instrumento. No, hay muchas maneras de ministrar al Señor. Quizás lavando los pisos, acomodando las sillas, ¿verdad? Estando atento a la obra del Señor. ¿Cuántas cosas hay para hacer en la obra del Señor? Mandando un mensaje, hablándole a alguien de Cristo. Hay miles de maneras de ministrar al Señor, haciendo su voluntad, cumpliendo con el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Dice acá, ahora dice que, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartando a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. ¿Quién los llamó acá? ¿Quién llamó a Saulo y a Bernabé? El Espíritu Santo. Dios mismo estaba llamando, diciendo, mientras ellos estaban ayunando y orando, el Espíritu Santo mismo habló y dio una orden y les dio un llamado. Ahora vamos a ir a Hechos 15, un poco más adelante, versículo 36. Miren ahora, después de algunos días, o sea, pasó un tiempo, Pablo dijo, acá ya no es más Saulo, miren, acá ya es Pablo. Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Aquí no habla el Espíritu Santo. Aquí es Pablo llamando a Silas. Aquí, sino que acá habla un hombre lleno del Espíritu Santo con un llamado de parte de Dios. ¿Queda claro eso? Acá habla Pablo, ¿verdad? Un hombre lleno del Espíritu Santo, que tiene un llamado genuino de parte de Dios, respaldado por Dios, y él llama a gente para que sirvan en la obra del Señor. Pablo llama a otros, este siervo de Dios llama a otros para cumplir juntos el llamado de Dios. Y eso lo vamos a ver mucho, miren, vamos a ver en Hechos 16 ahí. Acuérdense de Silas, ¿eh? Bueno, ¿se acuerdan que Silas vivió otras cosas tremendas con Pablo? Hechos 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, ¿dónde está el llamado de Silas y dónde está el llamado de Timoteo? ¿Quién es el que los llamó a ellos? ¿Fue el Espíritu Santo o fue este hombre lleno del Espíritu Santo que los llamó para cumplir el llamado de Dios? Quizás ellos tenían un fuego por dentro, o quizás sí el Señor quizás le había revelado algo, pero acá vemos que Pablo, que es Pablo mismo, dice en el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, hablando de Timoteo. ¿Y quién fue que llamó a Silas? Fue Pablo que dijo que lo apartaran para que lo siguiera él. Entonces, ¿se acuerdan de este Silas, también conocido como Silvano? Cuando vos lees Silvano y lees Silas, es lo mismo. Silvano fue uno de los que escribía, ¿verdad?, cuando Pablo le redactaba que predicaba el hermano el domingo pasado. Porque ella lo podía ver, y Silvano o Silas era el que le escribía las cartas, muchas de las cartas que Pablo enviaba a las iglesias. Este joven Timoteo
Este joven Timoteo fue pastor de una de las iglesias más grandes que hubo, la iglesia de Éfeso, en la cual incluso se congregaba María, la madre de Jesús. Entonces vemos que este hombre, Timoteo, llegó a ser, hermano, pastor de una iglesia muy importante que incluso se menciona en una de las 7 iglesias que está en Apocalipsis, la primera iglesia, Éfeso, que sabemos bien que perdió su primer amor. Pero fue una de las iglesias más grandes que incluso el apóstol Pablo estuvo pastoreando durante 2 años. ¿Se imaginan qué responsabilidad para este joven Timoteo? Él empezó su llamado siguiendo a un hombre sin saber a dónde Dios después lo iba a llamar o para qué lo iba a usar. Tremendo, ¿sí o no? Entonces, a veces el Señor nos llama a través de siervos que están, ¿verdad?, que tienen un llamado genuino de parte de Dios, y tenemos que seguir lo que Dios nos manda hacer a través de estos siervos, ¿no? Tremendo, hermano. ¿Se imaginan después la responsabilidad de Timoteo ser pastor de una iglesia que pastoreó Pablo durante 2 años? ¿Qué peso? Seguimos ahí en Hechos 16, versículo 6. Miren, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dice, y cuando llegaron a Misia, dice, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. Ahora, hermano, cuánto discernimiento, ¿no? Cuánta comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. De decir, pero escucha, Señor, yo quiero ir a predicar tu palabra. No quiero que vayas vos ahí. Pero ¿cómo no? Si es algo bueno, Señor. Es algo bueno predicar tu palabra. ¿Ellos discutieron con Dios? No, hermano. Se dieron vueltas, fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo y no predicaron en Asia. Porque a veces creemos que somos todos nosotros, ¿no? ¿Quién sabe el Señor a quién quería usar específicamente para llevar el mensaje a ese lugar? Pero en este momento a ellos no. Pero Dios sabe por qué. Amén. Dice que después, y yendo, dice, miren lo que dice en el versículo 7. Perdón, en el versículo 8. Y pasando junto a Misia, o sea, no fueron a Misia, pasaron junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermano, en Troas, ahí iba a haber una visión de parte de Dios específica para Pablo, que no lo iba a hablar en Macedonia o en cualquier otro lugar, sino que el Señor se le iba a hablar ahí, iba a tener esa visión. Ahora, mi pregunta es, ¿quién tuvo la visión? Nuevamente, ¿quién tuvo la visión? Pablo. Dice acá, y se le mostró, versículo 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué hablan después en plural? Fíjense, versículo 10. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos. Dice, no dice enseguida procuré. Enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, una visión de un hombre, vemos acá que todos se la apropiaron para ellos, apoyando la visión de este siervo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Apoyar la visión de los siervos de Dios. Y apropiártela para ti. Y decir, Señor, yo quiero cumplir con esa visión. Porque dice, dando por cierto que Dios nos estaba llamando. No dice, dando por cierto que Dios estaba llamando a Pablo. No, ellos eran parte. Se sentían parte de ese llamado y de esa visión. ¿Para qué? ¿Para qué ese llamado y la visión? Para anunciar el Evangelio. ¿Vieron que no es tan complicado? Qué sencillo cuando Dios habla. Ahora, ¿qué visión tiene en este caso el líder? ¿Cuál es la visión que tiene el pastor? Tenemos que saberlo. Si yo te preguntara cuál es la visión que tiene el pastor de este lugar, o aquellos que están viendo que van a otra iglesia, ¿cuál es la visión de tu pastor? ¿Sabes cuál es la visión de tu pastor? ¿Estás apoyando la visión del pastor? ¿Estás apoyando la visión e incluso la dirección hacia dónde van? Ellos iban a un lugar específico. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos que saber como iglesia cuál es la visión de la iglesia, cuál es la visión del pastor, cuál es el llamado de esta iglesia y hacia dónde vamos, hermanos.
Muchos no están cumpliendo con el llamado porque dicen, no, el Señor me llamó, o el Señor lo llama de una manera diferente y dice, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Hoy estoy predicando la palabra de Dios, pero yo empecé afuera, hermano, repartiendo volantes. Yo empecé lavando las sillas, acomodándolo. ¿Cuánta tarea hice en la iglesia? Hasta que el Señor me llamó. Pero empecé con cosas sencillas, no dije, no, esto no es para mí. Yo voy a predicar la palabra. Yo quiero salir en la pantalla, yo quiero salir en la radio. ¿Cómo voy a limpiar el piso? ¿Cómo voy a darle de comer comida a los mendigos? ¿Cómo voy a ir a las plazas? No, hermano, yo tengo otro llamado. No, yo empecé haciendo lo más mínimo, que para el Señor es mucho, Lo más mínimo es mucho. Yo decía, gloria a Dios, puedo repartir un volante a una persona, puedo predicarle la palabra a una persona, puedo testificar Yo lo hacía con gozo y alegría, y lo sigo haciendo con gozo y alegría. Porque si somos fieles en lo poco, sobre mucho el Señor nos va a poner. Pero muchas veces dicen, no, esto no. O a veces ni siquiera saben cuál es el llamado que hay en esa iglesia. Y eso es un grave problema, porque no estamos apoyando en el llamado. Es un grave problema. El llamado de esta iglesia es salir hacia afuera, predicar a todo el mundo a través de las redes sociales. Te pregunto, ¿lo estás haciendo? ¿Estás posteando? ¿Estás predicando? ¿Estás anunciando? Ay, no, yo estas cosas de las redes como que no es para mí. No es para vos. Lo de Timoteo sí era seguir a Pablo, cuando después iba a ser llamado a pastor. No, porque yo importar, que te tiene que importar quizás un mensaje, una palabra, algo chiquito. Dios te ama, un mensaje a través de las redes sociales puede impactar la vida. Compartir la palabra de Dios, lo que se predica aquí. Estamos saliendo a través de las redes sociales, estamos saliendo a través de la radio. ¿A cuántas personas estamos llegando? Un mensaje. Estamos impactando los corazones a través del Espíritu Santo, porque este es el llamado que tiene esta iglesia, de salir hacia afuera. Estamos todos trabajando juntos. Un alguien me dice, sí, Señor lo está llamando, vamos todos a ir para ese lugar. ¿Estamos todos apuntando a eso? ¿Realmente? ¿Estamos todos dedicándonos realmente a eso? ¿Apoyando el llamado del siervo de Dios? En diferentes áreas, Miren, muchos dicen, hay gente que tiene un llamado. Dice, o que quiere servir al Señor, ¿no? Quiero servir al Señor, quiero cumplir, pero, ese pero, hermano, vieron en el Apocalipsis al revés, ¿no? Yo he visto tus obras, dice el Señor, y tu arduo trabajo, y que has hecho aquello, y que has hecho lo otro. Yo lo he visto, yo las conozco tus obras. Dice, pero, descartando todo lo bueno, porque hay un pero entre medio. Y acá es al revés. Yo quiero servir, y quiero hacer aquello, y sé que Dios me va a usar para aquello, pero, hay un pero. Y ese pero es al revés. Hay muchas buenas intenciones, pero borra todo lo bueno que queremos hacer. Miren, en Lucas 9 ahí, versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, miren, iban todos juntos, ¿no? Los que seguían a Jesús, pero uno estaba tan emocionado porque iba con Jesús. Yendo ellos, uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¡Wow! Qué lindo, ¿no? Qué lindo deseo de seguir al Señor. Miren lo que le dice el Señor. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Como diciendo, mirá que esto no es fácil, Mirá que esto no es comodidad. Todos tienen, incluso las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Mirá que acá no es sencillo seguirme a mí. No es fácil. Me imagino a esa persona que le preguntó, le ha quedado pensando, ¿no? ¿Qué hago entonces? Miren lo que dice enseguida Jesús, ¿no? Dijo a otro Jesús, o sea, respondió eso y llamó a otro, le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Hermano, no trabajes para los muertos. Trabajá para el que vive y reina por los siglos. Trabajá para los vivos. No pierdas tu tiempo donde hay muerte, donde hay pudredumbre. ¿Cuántos están
dedicando su tiempo, diciendo, pará que haga Jesús, esperá que tengo tanta cosa que hacer en este mundo que está muerto, y después te voy a seguir a vos, o voy a cumplir con el llamado. Pará que tengo esto que hacer, después voy a hacer lo que la iglesia tiene llamado, primero tengo otra cosa que hacer. Y Jesús dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir y anunciar el reino de Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguimos ahí en Lucas 9:61. Entonces también dijo otro, miren, ahí estaba picada la cosa, Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabe cómo se llama todo esto? Se llaman excusas. Pero, y Jesús es muy radical. Jesús no anda con vueltas. No puede realmente decir sí al llamado de Dios que Dios tiene para tu vida hasta que no puedas decir no a las cosas que te mantienen alejado de ese llamado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo le vas a decir que sí al Señor, al llamado que tiene para tu vida, si no estás dispuesto a decirle que no a lo que está impidiendo que cumplas con el llamado? Hay que decir no a esto, basta. Y decir sí al llamado. Si no estás dispuesto, hermano, es difícil. Va a haber siempre un pero por delante que impida que cumplas con el llamado. Cuando decimos sí al Señor es porque estamos dispuestos a dejar todo en las manos de Dios y a seguirle a Él, incluso dispuestos a dejar todo por Él. ¿Sí o no? Así tiene que ser. Dice que dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué estaba puesto ahí? Eso porque nos está enseñando a nosotros que tenemos que dejar todo para seguir al Señor. Todo, ¿saben qué es? En el original, ¿qué significa? Todo. En Hechos 13, seguimos ahí, versículo 3, dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Esto demuestra, ¿no?, una total dependencia de Dios, porque ellos no lo mandaron así nomás, oraron y ayunaron. ¿Verdad? Es una demostración de ¿qué? De dependencia de Dios. No es, bueno, vamos ya a mandar. No, hermano, si no hay oración, no hay ayuno, hermano. Tenemos que orar. Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo, con Dios, para saber qué es lo que Dios quiere. Dice que les impusieron las manos, ¿no? Era una forma de hacer oficial el nombramiento para este trabajo. Oraron, les pusieron las manos, era algo oficial, lo oraron por ellos, impusieron sus manos y los enviaron, ¿no? Bernabé y Saulo ya habían tenido esta ordenanza, ya habían sido llamados, pero ahora estaba llegando el tiempo del cumplimiento del llamado. Muchas veces, decís, yo tengo un llamado, pero hay etapas. Recuerden que siempre solamente Saulo tuvo como 15 años allá en Tarso, hasta que Bernabé se acordó de él cuando fue a Antioquía, dijo, wow, tengo que llamar a Saulo, y lo trajo. Miren los años que pasaron, quizás acá ya habrán pasado 16, 17 años. Y ahí recién Saulo empieza a cumplir el llamado conjunto con Bernabé. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Y hay una preparación previa para que realmente podamos cumplir con el llamado de Dios. Así que, tranquilo. Dice que los despidieron, ¿no? Ellos fueron, ¿verdad?, apoyados y despedidos por una congregación específica, ¿no? Esto nunca se había hecho antes en toda la historia de la iglesia, hermanos. Muchos habían sido esparcidos, ¿verdad?, y perseguidos, ¿se acuerdan? O sea que el Evangelio no había sido orado, preparado y enviados, ¿no? Podemos ver ahí en Hechos 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Cómo habían sido ellos? ¿Cómo? Esparcidos. ¿Por qué? Porque vino la gran persecución. En Hechos 11, versículo 9, también lo dice ahí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con el motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Entonces ellos fueron a anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Por la persecución. Pero nunca hubo un esfuerzo, ¿verdad?, concentrado, organizado como para ganar almas para Cristo. Al ser enviados intencionalmente, ¿no?, por la iglesia de Antioquía, se consideró esto como el primer esfuerzo como misionero. Acá se nombra como la primera misión de verdad de la iglesia. Entonces acá, la palabra misión significa enviar. Se llama misionero aquella persona cuyo objetivo principal es anunciar el Evangelio mediante obras y la palabra en aquellos que no creen, en aquellos que todavía no conocen a Jesús. Esos son los misioneros, a través de obras y a través de la predicación de la palabra, a personas que no creen, que son enviados por la iglesia. Entonces Bernabé y Saulo salieron, ¿verdad?, solos, con el llamado del Señor, con el poder del Espíritu Santo, a cumplir la obra de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es tremendo esto, hermano. Ahora, el llamado de Dios no es fácil. En el llamado de Dios muchas veces hay dolor, hay sufrimiento, hay cosas que dejar. Hay cosas que decirle que no, como decía hoy. Si no, pregúntenle a Jesús. ¿Jesús tuvo un llamado o no tuvo un llamado? Y tuvo el llamado a Jesús, de dejarlo todo, siendo en forma de Dios. Se humilló, se hizo hombre y vino a morir en una cruz para cumplir el llamado que tenía del Padre. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y Jesús lo dijo incluso cuando estaba orando en Juan 17, aquella oración que Jesús hace ya poquitas horas antes de ir a la cruz. Juan 17, versículo 4, dice, mira lo que le dice Jesús al Padre: yo te he glorificado en la tierra. Dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Jesús cumplió con el llamado? Te he glorificado en la tierra, dice. Y eso es un ejemplo que nos da a nosotros, hermano, que tenemos que glorificar al Señor en esta tierra. Y acabar la obra, hacer la obra que el Señor nos dio para que hiciésemos. Amén. Eso es lo que Jesús nos dejó, el mayor ejemplo de cumplir el llamado. En 1 Corintios 15, versículo 58, dice el apóstol Pablo, hermano: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor, hermanos, hermanas queridas, no es en vano. Dice que tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuántas veces? Siempre. Que no desmayemos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacéis para el Señor, aún lo más mínimo, no es en vano. Tenemos un Dios que paga y paga bien, un Dios que bendice. Dice el Señor, aunque le des un vaso de agua a una persona, dice que está apuntado en el reino de los cielos. Él lo está viendo por un vaso de agua que le des a alguien, por un abrazo. Dice, por cuanto se le hicieron a estos, uno de mis pequeñitos, dice el Señor, a mí me lo hicieron. ¿A quién estamos sirviendo? Al Señor. Todos fuimos llamados con un propósito. Todos, cada uno de los que estamos aquí. Por eso ahí, miren como dice Isaías 43:7. Hermoso lo que dice de acá su palabra. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Hermanos, todos los llamados de mi nombre, ¿cuántos fueron llamados por el nombre de Jesús? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, dice el Señor. Fuiste creado para su gloria. Los formé y los hice. Servir al Señor y ser llamados por el Señor es el privilegio más grande que podemos tener. Es lo más grande, es lo más valioso y lo más importante que podemos hacer en nuestra vida, cumplir con el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Hermano, saber para qué Dios nos llamó y hacer
y vivir para lo que Dios llamó es lo más glorioso que nos puede pasar. Nos sentimos, ¿verdad?, satisfechos, nos sentimos cumpliendo con lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Todos podemos ser útiles en las manos del Señor. El Señor nos está llamando en esta hora. Yo no sé si estás viendo ahí en la pantalla a qué hora estás viendo o escuchando la radio, pero hoy el Señor te está llamando para que cumplas y hagas su voluntad. El Señor te está llamando para que... ¿Por qué te llama? A través de su Santo Espíritu. A través de esta palabra el Señor te está llamando para que hagas y cumplas la obra del Señor. Amén. Para que puedas decir, yo estoy cumpliendo con la obra del Señor y estoy cumpliendo con el llamado que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos quieren que el Señor cumpla con el llamado en sus vidas? Ahí donde estás, entonces, cerrá tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias por este estudio, Señor, que ahora he entendido que muchas veces tú me llamas a través de tus siervos, tú me llamas a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que tú mismo nos estás llamando, Señor, para que podamos cumplir y hacer tu obra. Señor, cuando tú le dijiste, Señor, ahí en Marcos, Señor, capítulo 16, versículo 15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Señor, que podamos cumplir con el llamado que tú nos has dado, Señor. Que podamos ser instrumentos de poder en tu mano, Señor. Y gracias porque quizás ahora estamos pasando y cumpliendo con cosas que todavía no entendemos. Pero qué bueno que es hacer y cumplir con el llamado que tú tienes para nuestra vida, aunque sea con cosas pequeñas, Señor, sabiendo que tú vas a recompensar, sabiendo que te estamos sirviendo, Señor, y si somos fieles en lo poco, sobre mucho tú nos vas a poner. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por este estudio del libro de Hechos, Señor, que hoy nos has hablado con respecto al llamado. Señor, a que podamos cumplir con ese llamamiento divino, con ese llamamiento de lo alto, para que podamos cumplir con tu voluntad, que sabemos que es buena, que es agradable y que es perfecta. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.